una gran alegría estar participando una vez más de este congreso de la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública. Es nuestra tercera participación, la primera fue en Rosario, en el primer congreso, luego lo hicimos a través de la plataforma de Zoom, y hoy afortunadamente volvemos a compartir la presencialidad, aunque algunas cosas buenas que nos trajo la tecnología las seguimos manteniendo, como poder estar también compartiendo con quienes nos siguen a través del streaming. Para nosotros como trabajadores y trabajadoras públicos, estar aquí, estar haciendo esta presentación, es muy importante porque nos nutrimos habitualmente de los intelectuales y los catedráticos que nos hablan sobre la administración pública, pero nos hablan desde un escritorio. Y nosotros aprendemos y nos nutrimos de ahí, pero es indispensable que también tengamos la mirada de los y las trabajadoras. Pensar una política pública sin el conocimiento que tenemos nosotros sobre el territorio, sobre la población a la cual va dirigida esa política pública, es muy posible que fracase. Hemos visto ideas brillantes que a la hora de la implementación no se pudieron hacer simplemente porque no se tuvo contacto con la realidad. Así que bueno, para nosotros es muy importante estar nuevamente y poder contarles qué es lo que hacemos los y las trabajadoras. Para arrancar voy a presentar a Javier Liaño, vamos a buscar su presentación aquí. Javier Liaño es abogado y licenciado en Ciencia Política, director del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de Cava, docente de la carrera de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y compañero nuestro en la Secretaría de Profesionales de UPCN. Me olvidé de presentarme, Patricia Cuesta, licenciada en Trabajo Social, también de la Secretaría de Profesionales de UPCN. Bueno, muy orgullosa de pertenecer a este espacio y de compartir este evento. Bueno, gracias, Patricia. Te está dando un poco ahí la luz. Vamos a poner la presentación. Ok. Buenas tardes. Agradecer primero a la AEAP por dejarnos participar nuevamente en este tercer congreso. En el marco de la discusión sobre la profesionalización del Estado, me parecía que era necesario poner el punto relativo a la alta dirección pública, a las funciones ejecutivas, alta gerencia pública le ponemos en la ponencia, como una manera de profesionalización y de una forma de abandonar la diapositiva siguiente, por favor, de abandonar el patrimonialismo o el patronazgo dentro del Estado como una tendencia que se fue dando desde los años 90 hacia acá, pero que todavía tiene muchas cuentas pendientes. El acceso a las funciones ejecutivas de las y los trabajadores públicos continúa siendo una asignatura pendiente, como lo decía, en la Administración Pública Nacional y por supuesto también en otras administraciones públicas del país, que debemos abordar de inmediato. La ocupación de cargos por relaciones políticas debe necesariamente dar lugar a un sistema de concursos bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Como decía, en la región y en la Argentina especialmente, se viene dando una tendencia a la consolidación de reformas y de normas tendientes a la profesionalización y jerarquización del empleo público. El tema del patrimonialismo y el acceso por mérito es un tema que se trató en innumerables ámbitos académicos, pero me parecía interesante destacarlo desde el espacio de los trabajadores públicos, porque justamente nosotros somos los que tenemos que lidiar con esto, nos toca trabajar en los hechos, con esto nosotros lo plasmamos en el ámbito paritario, en el ámbito del derecho colectivo, del trabajo, el derecho laboral público, y que todavía a la fecha de hoy no está debidamente instrumentado. Y vamos a hacer una reseña sobre el trayecto que viene llevando la cuestión de la alta dirección pública en la Argentina. La diapositiva siguiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones directivas en la administración pública?
Nos referimos a los cargos con funciones ejecutivas, los cuales contienen puestos de dirección nacional, dirección general, dirección y coordinación. Estos puestos deben ser cubiertos mediante concursos de antecedentes y oposición, según lo que establecen los artículos 19 y 20 del CINEP. Bien, como todos sabemos, se ha hecho una norma que en el Estado se realicen las designaciones transitorias, por excepción, en muchos casos, sin cumplimiento de los requisitos para acceso al cargo, por 180 días renovados ad eternum. Esta tendencia se amplió mucho más a partir del 2001, y con el CINEP pensamos que esto se podía empezar a revertir. Básicamente lo que estamos discutiendo aquí es esa bisagra que existe entre lo que es la burocracia, la administración pública, los trabajadores y trabajadoras públicas, y los funcionarios políticos. Ese sector donde tiene que concatenarse las políticas públicas de una política determinada hacia la efectiva realización, hoy está elaborado por funcionarios políticos que tienen poca estabilidad en el cargo, que permanentemente son cambiados, y los que vienen de carrera, vamos a desarrollarlo más adelante, en muchos casos se ven amenazados en su libertad o su independencia a la hora de aplicar sus conocimientos. Diapositiva 4, por favor. Decía desde los 90, porque en el decreto 993 del 91, el FINAPA, establecía que se consideraban funciones ejecutivas aquellas correspondientes a cargos de conducción de sectores con incidencia en la gestión de políticas públicas o que presten servicios esenciales para la comunidad, o bien que tengan alta incidencia sobre el manejo de los recursos presupuestarios de la jurisdicción o alto grado de participación en la reforma del Estado. Asimismo, se considerarán como ejecutivas las funciones que involucran el control de unidades organizativas de nivel inferior a departamento o equivalente. Diapositiva 4, por favor. Ya con el CINEP, el artículo 19 establece que el personal solo podrá acceder a la titularidad de un puesto con función ejecutiva mediante el sistema de selección abierto de conformidad con el presente convenio. En este supuesto gozará del derecho de estabilidad previsto para dicha función en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 21 del convenio colectivo. ¿Sí? Y acá define concretamente cuáles son las unidades organizativas que comprenden las funciones ejecutivas, dividiéndolas en 4 niveles: dirección nacional, dirección de primera apertura, dirección de segunda apertura y coordinación regional o temática. Al respecto, cabe destacar también en el ámbito regional hay los antecedentes que nosotros venimos receptando con respecto a esto, con respecto a la profesionalización del Estado. En la diapositiva siguiente vamos a recordar lo que fue la Carta Iberoamericana de la Función Pública, como antecedente directo en el año 2003. Establecía que la franja directiva o gerencial de los sistemas políticos administrativos es aquel segmento de cargos de dirección inmediatamente subordinado al nivel político de los gobiernos, cuya función es dirigir, bajo la orientación estratégica y el control de aquel, las estructuras y procesos mediante los cuales se implementan las políticas públicas y se producen y proveen los servicios públicos. Se trata de una función diferenciada tanto de la política como de las profesiones públicas que integran la función pública ordinaria. La adecuada definición y consolidación de una dirección pública profesional son básicas para un correcto diseño institucional de los sistemas públicos contemporáneos. Ya volviendo a nuestra normativa, la diapositiva 7, respecto al acta paritaria aprobada por el decreto 188, aquí sí, ya concretamente, se homologa la parte que tiene que ver con la incorporación del anexo 4 del CINEP para el régimen para el personal de la alta dirección pública. Su artículo 16 establece que se entiende por posición del régimen de alta dirección pública
el puesto de conducción que comporta la titularidad de una unidad organizativa prevista en la estructura de las jurisdicciones y entidades centralizadas, o en su dotación, la que determina el nivel de posición, con responsabilidades propias, acciones específicas y competencias particulares que de manera integrada determinan su complejidad y permiten la asignación del rango. La próxima diapositiva, por favor. En el artículo 18, acá vemos cómo las disposiciones del régimen de alta dirección pública se clasifican en tres. Dirección nacional, general o equivalente, el segundo nivel, la dirección de segunda apertura, simple o equivalente, y el tercer nivel, coordinación o equivalente. Y cada nivel del régimen se clasifican en tres rangos: el rango R3 superior, R2 intermedio y R1 inicial. Según el CIPEC, existen entre direcciones nacionales y direcciones generales unos 456 cargos. Las direcciones y coordinaciones deberían completar la cifra, que son en total entre 3.100 y 3.300 cargos con funciones ejecutivas. Y a mí me impactó este dato porque dice que se observa una reducción en el número de profesionales en el espacio directivo, mientras que al mismo tiempo una menor proporción cumple los requisitos para desempeñarse en el cargo. Se hace referencia a la alta rotación de las designaciones en los cargos de dirección. Por ejemplo, fíjense, esto no fue en años electorales, 2016 a 2017. El 25% de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados de sus cargos en 2017. O sea, el 25%. Aquí vemos la gran rotación que significa esto y la poca consolidación de políticas a largo plazo. Diapositiva 9, por favor. La próxima diapositiva. La selección del personal debe realizarse mediante sistemas abiertos, ¿sí? O sea, no solamente a los organismos a los trabajadores del organismo que están buscando, sino totalmente abiertos al público, que aseguren la comprobación fehaciente de la idoneidad, mérito, competencia y aptitudes laborales adecuadas para el ejercicio de las funciones inherentes a la posición. Los procesos de selección deben instrumentarse mediante convocatorias abiertas en las que puedan participar todos los postulantes, sean que procedan de ámbito público o privado, que acrediten la idoneidad y las condiciones exigidas. Siguiente, por favor. Bueno, acá hablo un poco del órgano de selección, esto lo vamos a ver rápidamente, que hay un comité de selección y una coordinación concursal que está compuesta por tres miembros titulares y alternos, y con la veeduría, por supuesto, de los sindicatos. O sea, están garantizadas todas las condiciones de transparencia para que estos concursos se lleven a cabo de la forma más clara y limpia posible. Siguiente, por favor. A su vez, quien sea designado por este régimen debe ser evaluado en relación al cumplimiento de objetivos de gestión y metas, que lo novedoso es esto, que hay un acuerdo de gestión entre el evaluado y el superior jerárquico, ¿sí? O sea, hay unas metas claras establecidas y va a tener que ser evaluado en esas metas. Cosas que hoy, por supuesto, con los funcionarios designados por designaciones transitorias no ocurren. Además, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la capacitación. Una más, por favor. Y acá, bueno, se establecen las equivalencias. El director nacional es el nivel 1, director común nivel 2 y coordinador nivel 3. La siguiente. La resolución de la Secretaría de Empleo Público 488 del 2019 creó un nomenclador de posiciones del régimen de alta dirección pública, el cual estaba integrado por las posiciones determinadas en los niveles que habíamos mencionado anteriormente, y se pidió a cada unidad organizativa de los ministerios que armaran su nomenclador de funciones, de posiciones, perdón, la siguiente. Después la resolución 516 estableció un instructivo metodológico para el diseño de estos perfiles de posiciones, estableciendo los requisitos mínimos para el acceso a estas posiciones de ADP, y una tabla de bandas de requisitos mínimos, la siguiente, que la vamos a ver también rápidamente, donde están el nivel y el rango, los requisitos que deberá tener en cuanto a permanencia y antigüedad y especialización. Uno más, por favor. Y bueno, y acá llegamos al día de hoy. Decreto 137 prorroga, desde que operó el vencimiento de la última prórroga, que había sido el decreto 47 del 21, hasta el 31 de diciembre del 2022,
la aplicación del régimen de alta dirección pública. Tengamos en cuenta que estamos ya llegando a diciembre de este año y todavía lo seguimos postergando. Cosa que si el año que viene, con todo el viento a favor, llegamos a establecer los concursos, es muy probable que no lleguemos porque ya va a asumir quizás un gobierno nuevo, y no sabemos de qué signo será, y si querrá aceptar lo realizado unos meses antes de asumir. Con lo cual, toda esta prórroga seguidas, lo que ha generado es que al día de hoy el régimen de alta dirección pública todavía esté en veremos. Vamos a ver unas conclusiones, por favor. El resultado. Hablamos de una doble afectación, una para adentro de la administración, que afecta principalmente al trabajador en carácter de funcionario, y la otra hacia afuera, que afecta directamente a la sociedad civil. Respecto de la primera, en la cual se ha afectado quien detenta el cargo sin su respectivo nombramiento legal, el medio puede surgir como una herramienta de control por parte de la gestión de turno. Se admite de igual modo como parte natural del trabajo de la transgresión sea cometida precisamente por quienes son responsables de hacerlas cumplir. Es decir, si yo tengo una designación transitoria y no me renuevo la designación, estoy en una posición de indefensión ante mis superiores. La segunda afectación tiene que ver hacia afuera. Los ciudadanos reciben el resultado de una política pública llevada adelante por un funcionario del cual no se conoce su idoneidad, no se sabe su grado o no de incompatibilidad y todo aquello necesario y fundamental para el desarrollo de una buena gestión pública y transparente. La siguiente, por favor. Vamos a desarrollar algunas pocas ventajas para ir terminando. Los directivos seleccionados por mérito suelen tener competencias más específicas para el área que dirigen, porque cuentan con experiencia laboral previa en la misma organización o en otros afines dentro de la administración pública, a diferencia de quienes son designados de manera directa, que suelen provenir del sector privado o con limitada experiencia previa en el sector público. Los funcionarios designados discrecionalmente tienen una mayor rotación en el puesto, lo hablábamos antes. Su permanencia está muy vinculada a la permanencia en el poder del partido gobernante que lo designó, y a veces ni siquiera del ministro o secretario que lo puso y que cambia dentro del mismo gobierno. Los directivos públicos seleccionados por mérito tienen más legitimidad ante quienes deben conducir, porque en muchos casos fueron compañeros incluso de quienes después tienen que estar bajo sus directivas y conocen su trayectoria y sus conocimientos. Una más. Desde lo motivacional genera un horizonte de progreso en la carrera de las y los trabajadores públicos, y como círculo virtuoso el desarrollo del conocimiento experiencial y técnico en su carrera administrativa, ya que los invita a desarrollarse porque le permitirá ir más allá que el dedo político o la antigüedad. Representa una mejora en la calidad institucional, ya que establece reglas claras de juego y la construcción de escenarios que les planteen nuevos desafíos. Desarrolla y fortalece lo que podemos llamar vocación por lo público. Los nombramientos puramente de confianza en instituciones tienen efectos negativos en la satisfacción laboral, la motivación y el compromiso organizacional de sus propios trabajadores. Cuando llega alguien a nuestro nuevo jefe y no sabe nada del tema, que hay que explicarle todo de cero, y las políticas que se venían desarrollando se suspenden hasta que entienda lo que estábamos haciendo. Los funcionarios designados discrecionalmente tienen menos capacidades para implementar políticas públicas complejas que requieren horizontes institucionales de largo plazo. Lo que hablábamos antes, si va a estar transitoriamente y después lo cambia el gobierno siguiente, no hay una posibilidad de políticas de largo plazo. ¿Una más? Conclusión. Si queremos soldar de una vez por todas la fractura existente entre la política y la sociedad, entre los decisores y los ejecutores de las políticas públicas, entre la propuesta y la ejecución, de una vez por todas debemos avanzar en la implementación del régimen de alta dirección pública para que la maquinaria estatal funcione en su total magnitud, sea conducida profesionalmente, con eficacia y eficiencia, lo que sin duda redundará en políticas públicas de calidad para nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras preparamos el Power... Te voy a presentar. Ah, bueno, perdón. ¿Puedo presentarte? Estoy muy ansioso por eso. ¿Estás apurado? Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Bueno, quien va a hablar ahora, que está apurado, es Mateo Fusalva, contador público, abogado, profesor en educación media y superior, coordinador del Grupo de Ciencias Económicas de la Secretaría de Profesionales de UPCN, nuestro compañero y amigo Mateo. Ahora bueno, sí, te dejo que puedas arrancar cuando quieras. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a la organización. Es un gusto estar acá por tercera vez con nuestra organización y los compañeros, y es un orgullo para uno
poder tratar de... No voy a dar una charla magistral, vamos a tratar de homogeneizar los temas, recordar los temas, porque son temas que vienen recurrentes de la situación que tienen los trabajadores y trabajadoras durante muchos años. Entonces vamos a entrar en el tema, no lo tomen como una charla magistral, sino vamos a volver a retomar los temas. Bueno, pero a ver si va. Ahí está. La presentación, una introducción con el trabajo decente, y lo voy a comparar con el empleo público a nivel nacional. Segunda parte, vamos a hablar de la estabilidad laboral, del artículo 14 bis, que hoy en las anteriores exposiciones se trató sobre la estabilidad del artículo 14 bis, y la ley marco de regulación del empleo público. Seguimos con las modalidades contractuales, ahí vamos a comparar lo que tiene que ver con el empleo público y el empleo privado, y el empleador en el empleo público y el empleador en el empleo privado. Después voy a hablar de los trabajadores permanentes y contratados según los gobiernos y unas consideraciones finales. Empezamos. Introducción. Trabajo decente. Este trabajo va a ser publicado, así que la idea es conversarlo, los que nos acompañan virtualmente puedan tener la definición y demás. Pero quiero destacar lo siguiente. El trabajo decente para la OIT es el trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades, y no es cualquier trabajo. Y pongo énfasis en lo siguiente: no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales. Es decir, cualquier persona que no considere un empleado público trabajador está vulnerando esto. ¿Está? Y además, ni que se lleve a cabo sin la protección social, cuando tenemos a alguien que factura, sea con una factura COB, o bien cuando se le excluya del diálogo social o la sindicalización a ese compañero. Bueno, la pregunta es, ¿el empleo público actualmente es decente? Bueno, para nosotros, sí, la discusión es que estamos dentro del marco del derecho laboral público. Me da un poco de vergüenza hablar porque acá hay eminencias a nivel nacional de lo que tiene que ver con el derecho laboral público, pero bueno, soy un contador público que va a tratar de dar números y hablar un poquito de derecho. Bueno, Fontana decía algo muy claro, sin perjuicio que tenía una postura común, la que tiene nuestra organización, pero me quiero centrar en esto. En ese marco se fueron sumando cuestiones que agregaron confusión al tema. La confusión si es un contrato administrativo o un contrato laboral. Y dice que no provenían del mundo jurídico esa discusión. ¿Cuál era el problema? El problema era la contratación de empleados públicos por vía de figuras que no son contempladas en la legislación. Es decir, pasantías, becarios, facturar por una universidad y prestar servicios en el Estado, tener contratos por 20 años, sin una estabilidad, y sin que el Estado permita que ese compañero después de 20 años pueda, que no tiene que explicar mucho, ¿no? El compañero 20 años en su función. Es más, como decía Javier, muchas veces nosotros, que estamos hace 20 años contratados, le explicamos a los nuevos funcionarios que que después voy a ahondar sobre el empleador, no quiero expoliar como dicen los chicos. Bueno, sigamos. Para nosotros es simple, no hay discusión de la naturaleza jurídica. Miren todo lo que tenemos. A ver si me explican que un contrato administrativo tiene el 14 bis, tiene 2 convenios de la OIT, tiene un segundo convenio colectivo de trabajo para los empleados públicos de la Administración Pública Nacional, tiene más de 8 convenios sectoriales, ya hemos perdido la cuenta de tantos que son, por ejemplo, el INTA, SENASA, INTI, INCA, tiene una ley de negociación colectiva propia para el Estado. No encuentro una concepción que haya un contrato administrativo que tenga todas estas leyes laborales. Y esto es lo que nosotros llamamos el derecho laboral público. Bueno, entrando en la estabilidad, hay 2 tipos de estabilidad. ¿Cuáles son? Las que emergen del artículo 14 bis de la Constitución. Por un lado, la protección contra el despido arbitrario, y por el otro lado, la estabilidad del empleo público, o del empleado público. Vidal Campos decía, si la Constitución no hubiese querido separar esos 2 aspectos, no lo hubiese redactado de tal forma. ¿Y cómo queda esto? Cuando en el sector privado a alguien lo despiden, nuestro régimen es tarifario y se le paga una indemnización. En cambio, nosotros tenemos la estabilidad propia, que es que cuando se nos viola esa cuestión de sacarnos de nuestro puesto de trabajo, automáticamente hay que recorporar a la gente y pagarle los salarios caídos.
Eso lo vemos en la jurisprudencia en 2 fallos que fueron íconos, o icónicos, o destacados. El primero, la compañera Madorrán, o Marta Cristina Madorrán, de AFIP, planta permanente, cambia la legislación, la despiden. ¿Qué dice la Corte? Llamada estabilidad absoluta. La violación acarrea la nulidad de la cesantía y la recompensación forzosa del empleado. Segundo caso, personal contratado bajo locación de servicio, ni siquiera el contrato con recibo de sueldo, estas cosas que inventamos nosotros en el Estado. Contratado que factura 21 años. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la solución del caso Ramos? La otra parte de la protección ante el despido, es decir, indemnizarlo, pero tomando como base el artículo 11 de la ley 25.164 de regulación de empleo público. ¿Qué quiere decir? Que los que han concursado tienen la estabilidad absoluta, y los que no, la Corte dijo, bueno, indemnizarlo con un régimen tarifario que surge del marco de la regulación del empleo público. Hay más jurisprudencia, les quiero mostrar estas dos que tienen que ver con eso. Uy, perdón, me fui, ¿no? Bueno, vamos a la ley marco. El artículo 8 que pone que tenemos que ingresar con algún mecanismo de selección al Estado, ¿no? Y por otra parte, que dice que la estabilidad se produce cuando se acredite condiciones de idoneidad, cuando tengamos el acto físico ok, y cuando se ratifique por un acto expreso emanado de alguna autoridad competente esa designación. Bueno, esto está congelado, ¿no? Ahora, después vamos a hablar de la evolución del tiempo, se habilitaron algunas, se descongelaron vacantes, después voy a hablar sobre el tema. Bueno, ¿qué dice Duarte? Duarte dice, la política, bueno, lo dice Duarte, lo traduzco a Duarte. La política ha dibujado esta estabilidad del empleo público. ¿Y cómo la desdibujó? Un poco como decía Fontana. La mayoría de estas soluciones se muestran en el ingreso en el empleo público mediante formas no reguladas o la utilización de figuras que no corresponden a la verdadera causa que dio origen. Es decir, me contratan para algo extraordinario, pero la realidad es que estoy haciendo la misma función del compañero que es de planta permanente y está hace 15 años, ¿no? Bueno, todo eso vulneró este régimen de estabilidad y estamos en la situación que estamos. Ahora bien, ¿hasta acá estamos bien? Perfecto. Voy a hacer un paralelismo de lo que es el sector público y el sector privado. Como el sector privado, ley 2744, régimen de contrato de trabajo. Y empezamos con lo siguiente, el empleador. En el sector privado, el empleador, ¿quién es? Una persona humana que realiza actividad económica organizada, una persona jurídica que puede tener un fin de lucro o no. Pero el Estado es una persona jurídica de carácter público. El tema es quién conduce. En el sector privado conduce el dueño, el empresario, o algún socio, asociado, CEO, como lo quiera llamar. El problema, desde mi opinión, tenemos los trabajadores estatales. ¿Por qué? Porque sin generalizar, yo hace 21 años que estoy tanto en el Estado municipal como en el nacional, en el sorteo de funcionarios, como le digo, me tocaron de dos maneras. Funcionarios políticos que nos estigmatizan, que antes de ganar las elecciones dicen voy a echar al millón de ñoquis que hay, estos son todos unos ñoquis, voy a barrer el Estado, voy a ir contra el gasto de personal, del presupuesto, y un montón de cosas que si tomamos el convenio 190 de la OIT es violencia. Y ellos ganan las elecciones y después son nuestros empleadores. Y por el otro lado, ¿quiénes están? Los que son más afines al pensamiento popular, que hay algunas cosas que se pueden agilizar, pero cuando conducen el Estado parece que lo conducen desde el clientelismo político. ¿Qué quiere decir eso? No arreglan las situaciones. Entonces contratan a un compañero que militó, le dice, bueno, tengo de monotributista, bueno, le doy un contrato de esto. Y los compañeros que están, no se les cambia la realidad, siguen siendo contratados, no se abren los concursos, no se descongelan las vacantes. Entonces, me fui de... Es muy complicado este escenario, sin ánimo de generalizar. Después vamos a ver en la evolución histórica que hay
gobiernos que han hecho bastante, falta todavía, pero podemos decir que han sido más pro trabajadores del Estado o del empleo público. Bueno, modalidades de la Administración Pública Nacional. Quiero aclarar que entrando a la página de Jefatura de Gabinete, sistemas de acceso, hay un cartel que dice que muchos de los sistemas de acceso no generan relación laboral. Es decir, nosotros damos argentina.gov y ya hay una política de Estado, del ingreso al Estado, de estas cuestiones, locaciones de servicio, contratos, pasantías. Solamente los que son permanentes son la planta permanente, bueno, por concurso, o alguna designación transitoria en el cargo permanente. Contratado por tiempo indeterminado en la LST. Yo vengo de un organismo que es el LST, soy contratado. A mí me echan, me indemnizan. Me pueden despedir sin causa. Es decir, yo tengo que controlar una empresa y no tengo estabilidad laboral. ¿Se entiende, no? La gravedad de esto. Y bueno, y las modalidades transitorias que, como les dije, las becas, y los contratos eventuales, el contrato de locación con una universidad, con distintos actores y demás. Vamos al sector privado. Sector privado, la regla general que es, uno ingresa y no tiene fecha de cese, es por tiempo indeterminado. Que puede ser parcial, hay un periodo de prueba y demás. Y ahora surge el teletrabajo, ¿no? Esta cuestión remota que uno en el sector privado se sienta delante de una computadora a la 9:17, lo están monitoreando, y bueno, y puede ser un trabajador por tiempo indeterminado o a plazo. Y después lo transitorio es recontra extraordinario. Pero acá surge un tema. Las contrataciones que tienen en el marco de los contratos de servicio-obra, dentro del marco del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, el famoso monotributista. Bueno, en el sector privado, muchas veces se usa esa herramienta ¿para qué? Como son figuras ajenas a lo que es el derecho laboral, para vulnerar la ley, ¿no? Tengo un trabajador y lo hago facturar. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. El Estado lo hace como política pública. ¿Qué pasa? Es algo normal. Porque el empresario, si lo hace, tiene sanciones penales, tributarias, cuestiones patrimoniales. Acá los funcionarios, no. Entonces, esto es lo que más veo y que más cuestiono desde mi punto de vista personal. Sí, perdón, pero... No, te vas de cámara, eso te digo. Esto es lo que más cuestiono. ¿Cómo desde el Estado proponemos o promulgamos que se ingrese de esta manera? Hay que ingresar con una selección determinada, un periodo de tiempo, concursamos, estabilidad, tan difícil. Y los compañeros que están hace 20 años, le vamos a venir a... No, pero bueno, por eso estoy de este lado y soy funcionario. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Bien. Bien. Bueno, igual está el paper. Hay un análisis que va desde la segunda reforma del Estado de 1996 hasta la actualidad, con todos los datos de cuántos contratados, cuántos permanentes y demás. Y por último una imagen final que vamos a ver cómo estamos en la actualidad. Presidencia de Carlos Menem. Hito importante, bueno, el marco de regulación del empleo público nacional. La presidencia de Carlos Menem ascendía al Poder Ejecutivo Nacional a 258.624 trabajadores y trabajadoras, de los cuales permanentes eran 247.194 y contratados 5.417. Y ustedes dicen, ¿eran pocos contratados? No. A eso hay que sumarle todo esto que fuimos diciendo, estas formas que no eran figuras del trabajo, que a ese momento ascendían a 3.000. Vamos a la presidencia de Fernando de la Rúa. Bueno, no son hitos importantes, ¿no? Emergencia de situación económica y financiera. Bueno, ¿qué hizo el gobierno de la Rúa? Redujo cargos públicos, ofreció retiros voluntarios, una herramienta que es del sector privado, ¿no? ¿Para qué es eso? Para vulnerar la estabilidad del empleo público. ¿Por qué? Porque vos sos planta, te ofrezco un retiro voluntario y... Bueno, esa fue la reducción de cargos. De la Rúa tenía 250.278 trabajadores y trabajadoras, permanente 244.362, contratados seguíamos con
5.916. Vamos al gobierno de Duhalde. 2.500 contratados en 1989, SINAPA. A diciembre de 2002 ya teníamos 14.000 contratados. Contratados hablamos de figuras que no tenían un recibo de sueldo, no tenían sindicalización, no tenían obra social. Se entiende, ¿no? La precarización, que bueno, que estas figuras, según Barrera, también otro de nuestros compañeros, decían que eran becarios, pasantes, plantas transitorias, agentes y demás. En el 2003, cuando Duhalde deja el gobierno, la cantidad de contratados era 16.122. Vamos a Néstor Kirchner. Hubo hitos muy importantes. Lo primero que se hizo es equiparar la planta con los contratados. ¿Para qué se hizo eso? Para que después todos los contratados que eran de 1184 puedan pasar a una figura que es el contratado, pero esa figura del contratado era distinta al contratado que conoció, porque tenía un recibo de sueldo, tenía obra social, tenía sindicalización. Fue algo bastante importante porque no solamente se hizo en la Administración Pública Nacional, sino que se hizo en todos los organismos de control. ¿Por quién? Por presión de nuestra organización, claramente. Eso es claro. La presión de nuestra organización generó que todos esos que facturaban pasen a una condición de contrato, pero con un recibo de sueldo. Ahora bien, acá está el compañero Autón, puso un cuadro. Recién estábamos conversando que la organización hizo mucho y hace muchos años. Hay mucha historia. Entonces uno cuando hace un revisionismo de todo eso ya tiene los elementos. Acá el compañero Autón en su momento había dicho, había expresado que en abril de 2004 había 2.241 artículo 9, que eran contratados, con recibo de sueldo. Y pasaron a octubre de 2005 a 11.341. Y 1184, que era gente que facturaba, pasaron de 15.874 a 4.785. Esto para la organización fue un gran avance y fue un puntapié inicial para romper esa lógica que venía desde la política de modelos que mejor no aclarar. Bueno, bien, en 17. Acelero un poco la. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, puntapié inicial para descongelar vacantes y que los compañeros puedan concursar. Primero descongeló 1.000 vacantes en su primer gobierno, en su segundo gobierno descongelan 5.000 vacantes más, 7.500 vacantes más, pero lamentablemente muchos de esos compañeros que concursaron, por una cuestión de cambio de gobierno, no pudieron tener esa estabilidad del artículo 14 bis que venimos mencionando. Gobierno de Mauricio Macri. Voy a poner énfasis en lo siguiente. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Despidos y retiros voluntarios. Un falso achicamiento del Estado. ¿Por qué? Esto lo pongo acá. Porque si bien pasó de 384.360 trabajadores y trabajadoras del primer trimestre de 2016 a 343.472 trabajadores al cuarto cuatrimestre de 2019, esos trabajadores que bajaron de la Administración Pública Nacional subieron en las empresas del Estado, con salarios distintos. Entonces, la premisa del gasto público fue una mentira, y con la estigmatización hacia los trabajadores y todo lo que conocemos, y lo que les decía de uno de los empleadores. Bueno, Alberto Fernández, se descongelaron 35.000 vacantes, y 35.000 compañeros pueden llegar a acceder a esta estabilidad del 14 bis. Bueno, fue por tandas, 2021 4.330 cargos que venían del 2019. Este trabajo está, después se los acerco para no seguir con tantos datos y poder cerrar, que Patricia me hace señas. Bueno, esta es la evolución. Como verán, la cantidad de permanentes y transitorios se mantiene a nivel Poder Ejecutivo Nacional, y la cantidad de contratados, hoy en día estamos en 67.220. Pero ven acá que hay un salto significativo. Bueno, esos eran los contratados que facturaban y pasaron con un contrato
de trabajo. Personal permanente y transitorio del CINEP. En la época de Menem, 27.606 compañeros en CINEP, planta permanente. Hoy tenemos 20.092 compañeros y compañeras. Los organismos de control se mantuvieron las plantas permanentes y transitorias. Bueno, por último, la foto de hoy. Hoy tenemos en el CINEP 20.092 trabajadores y trabajadoras con planta permanente y transitoria y 47.653 contratados. Es decir, que el 70,34% del CINEP es contratado. Por otra parte, en los organismos de control se eleva a 79,32%, sin perjuicio que cuando hacemos el análisis en el convenio 214 nos da 49% de contratados. Y la mayoría de los contratados son categoría D en el CINEP. Después les voy a pasar cuánto es el salario de un compañero o compañera de la categoría D. Organismos de control. 98% contratados, órganos de control de concesiones viales. El personal de la ex-CNC, de donde pertenezco, hoy en ACOM, el 94,67% somos contratados. Y así, bueno, está el CINEP, SENASA. Pero vean lo significativo, la mayoría de organismos de control que tienen que controlar a las empresas no tienen estabilidad. Bueno, para finalizar, es una gran deuda que tiene la política con los trabajadores del Estado y con nuestra organización, con esta materia del trabajo decente, de tener compañeros de planta permanente. Bueno, el plan de regularización, como les dije, va a pasar a 35.000 trabajadores y trabajadoras estatales, pero no podemos tener un 70% de CINEP, un 79% de organismos de control contratados, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de innovación, modernización, tenemos relaciones laborales de hace 25 años. Tenemos menos planta permanente que en la época de Carlos Menem. Todo eso que hace un deterioro de las capacidades estatales, la desprotección. Se estigmatiza el trabajador del Estado, pero cuando están las peores crisis, estamos nosotros. Gripe A, pandemia, cuando esto me hago cargo yo, lo digo yo, cuando la política se toma vacaciones, los trabajadores del Estado están y funcionan, el Estado funciona y da respuestas a nuestro pueblo. Es hora que los funcionarios políticos, para no decir clase política, porque no está bien dicho lo de clase política, vean la manera de que podamos tener trabajadores permanentes para dar el mejor servicio a nuestro pueblo. Dejen de lado esta estigmatización y el clientelismo, porque solamente tenemos que tener una clase de trabajadores, los trabajadores permanentes. Esta es mi intervención, creo que este es el camino. Muchas gracias a todos y espero no haber... Bueno, me parece, antes de presentarla, Ceci, dos cosas voy a pedir. Si se me van tan atrás, tenemos una cámara y si se me van tan lejos cuando están dando la exposición, sale de cámara. Perdón, sí. Eso era lo que te decía. Pero me parece que varias cosas para resaltar antes de, mientras se prepara Ceci, se prepara su presentación, y que tiene que ver un poco ensamblando lo que decía Mateo y lo que decía Javier, ¿no? Por un lado, Javi hablaba de la importancia de la dirección pública y que fuera personal que fuera concursado y que tuviera conocimiento y que no estuviera a tiro de decreto del funcionario de turno, y Mateo recién hablaba de las empresas que tienen que regular y que tampoco tienen la estabilidad, ¿no? Cómo esto altera el normal funcionamiento del Estado, digo, me parece que es central. ¿Estás lista, Ceci? Ponele, espera que te presento. Si estás lista, te presento. Vamos a presentar a Cecilia Cascante. Cecilia es trabajadora del ENACOM, abogada con estudios posgrado en Derecho del Trabajo y Derecho Informático, coordinadora de la Comisión de Abogados y de la Comisión de Innovación de la Secretaría de Profesionales de UPCN. Todo suyo. Muchas gracias, Pato. A ver, el trabajo que yo presenté para el Congreso habla un poco sobre este eterno proceso de modernización, el viejo proceso de modernización que venimos arrastrando, y
lo relacionaba justamente con la importancia de la profesionalización. Después de haber escuchado a mis compañeros, a Mateo y a Javier, que estuvieron impecables, creo que voy a hacer un par de modificaciones en lo que voy a explicar, porque vale la pena, pues se lo han ganado realmente. A ver, la realidad es la siguiente. Recién, los chicos, les puedo decir chicos, ¿no? Los chicos nos ilustraron muy bien cuál es la importancia del derecho laboral público, de la importancia de la estabilidad, la importancia de la carrera, la importancia de tener condiciones en cargos, sobre todo técnicos, no digamos los cargos que son políticos, sino en cargos técnicos, que no te digan que tenés que prender una cafetera apretando el botón rojo, y que vos te veas obligado a apretar el botón rojo porque te tienen que renovar el contrato a fin de año, pero cuando vos apretaste el botón rojo para no prender la cafetera y después el café no le llegó al pueblo, el inútil frente al imaginario popular es el trabajador público, nunca va a ser la persona que te dijo apretar el botón rojo, lo cual por cierto suele no quedar escrito en ningún lado. Ni hablar que muchas veces ese apretar el botón rojo puede llegar a hacer alguna acción que vaya en contra de la ética, de la moral o de alguna norma, y a veces por esta necesidad económica, por esta subordinación técnica, jurídica y económica que confundimos con obediencia debida, hay compañeros trabajadores que terminan apretando botones rojos que después se les pueden volver en contra de manera seria. Y cuando pensamos, también cuando pensamos en los procesos de digitalización, yo siempre uso el mismo ejemplo tonto, que es decir, cuando uno empieza a utilizar una tecnología, lo primero que debe hacer es leer el manual de usuario o ver de qué manera se utiliza esa tecnología de manera responsable. Ejemplo simple pero que funciona es, vas a empezar a usar un microondas, aprendés qué le podés poner adentro del microondas y que no vas a meter un tenedor porque volás en pedazos. Cuando nosotros empezamos a vivir el proceso de modernización, como le llaman, o de digitalización de la administración pública, empezamos a vivir un proceso de transformación cultural. Y si cualquiera de ustedes estudió o alguna vez analizó los procesos de transformación cultural de las organizaciones, estos que son tan necesarios para sobrevivir a lo largo del tiempo, para que las organizaciones no perezcan, sabrán que estos cambios no se pueden dar sin la participación de sus colectivos. O sea, uno no puede cambiar una cultura de un pueblo sin el pueblo. Entonces no podés cambiar la cultura de una organización sin la participación de la organización. Y mucho menos pretender que esto se da de una manera democrática, ¿no? Y si un Estado es democrático, lo mínimo que tiene que pretender o que poder lucir es que sus instituciones tienen una vida democrática. Entonces, bueno, la idea del trabajo presentado era introducir un par de herramientas, en realidad un par de ejes de institucionalización de lo digital, que tiene que ver con normativa que permitió que gestionemos de manera digital, para promover un poco la alfabetización digital, pero sobre todo para sacudirnos y crearnos conciencia y el hecho y las ganas de empezar a ver qué es lo que está pasando, involucrarnos y ser parte nosotros como trabajadores de la elaboración y de la proyección de estas políticas públicas de digitalizar las instituciones, de digitalizar la administración pública, porque lo que estamos hablando es de digitalizar la administración, la gestión de la prestación de estos servicios públicos que después le tienen que llegar con calidad a nuestro pueblo, y también de digitalizar de alguna manera las prácticas políticas de gobierno, pero también las prácticas políticas en lo que tiene que ver con la elaboración de políticas públicas que muchas veces se las quiere subsumir detrás de estas tecnologías, ¿no? Armando un poco abonando esta teoría que ya venimos hablando, relacionada con el fetichismo de la tecnología, es decir, vamos a tener una tecnología, ¿qué es lo que nos va a garantizar? ¿Qué es lo que se huele detrás de los planes de modernización? Esto que planteaba un poco recién Mateo hablando de esto. O sea, el Estado y la administración pública, y siempre relacionándolo con nosotros, con los trabajadores, suele ver esta como una estructura arcaica, elefanteásica, torpe, que no sirve y poco transparente, ¿sí? O sea, la carga sobre la falta de transparencia, la falta de eficacia y la falta de eficiencia suele caer en los lugares equivocados. Pero igual de peligroso es pensar que puede existir algo, como si fuera que baja de una nube, no de una nube de la nube de internet, como si fuera tipo Moisés, bajar a las tablas, bajó la tecnología, bajó una aplicación y nos salvó y nos dio la democracia.
Porque en realidad no es así, porque en realidad todas estas herramientas digitales que utilizamos son el fruto de una proyección estratégica alimentada de personas o de grupos de personas que si las imponen y las imponen y las utilizan en las instituciones es porque ciertas posibilidades y tienen cierto poder. Entonces, me pareció interesante, y acá es donde digo que voy a desviarme un poco, porque tal vez en ese paper, en esa presentación, un poco hablaba sobre la importancia que la firma digital había tenido para permitirnos trabajar digitalmente en el expediente electrónico, porque antes lo que no venía en un papel, ¿cómo probaba yo que había iniciado una gestión ante la administración? Dame la copia y firmala y sellala, y si podés meterle la huella también con una gota de ADN, ¿sí? De alguna manera eso tuvo que mutar a lo digital, pero para que tuviera validez en lo digital tenía que haber una norma, sabemos que el derecho administrativo es muy formal, que lo validara. Por eso la ley de firma digital es una ley súper importante para la gestión en la administración pública, porque le da validez al documento, al soporte digital de documentos, porque crea, instruye la firma digital, que le da presunción de autoría y de validez, que legitima la firma electrónica. Pero cosas para tener presentes que esta ley no nace con la intención de que los estados pudieran gestionar porque la gente quería gestionar a través del Estado. Estamos hablando de la década del 90, o sea, no es que hubo una demanda popular de gestionar a través del Estado. En realidad la historia fue al revés. Y acá es donde voy a intentar pararme haciendo un poco de improvisación. Hay algo que es súper importante para tener en cuenta, y es que nosotros, tal vez un poco por esta sed de volver a la democracia, de recuperar el espíritu democrático, de democratizar las instituciones con las cuales vivimos como sociedad en la década del 80 y la década del 90, que si ustedes piensan en la década del 90, en la década del fin de la década del 80, la década del 90, ¿en qué pensamos? ¿Por qué me sitúo en esta época? Porque es cuando es el boom de las TIC, de las tecnologías de la información, la comunicación y la decisión como las conocemos hoy. Es cuando es el boom de Internet, de estas tecnologías, y es cuando el mundo puntualmente organizado, vamos a hablar particularmente desde la ONU, no solamente empieza a institucionalizar estas tecnologías dándole seguridad, como por ejemplo al instrumento digital, que sale como una iniciativa del comercio internacional, para validar el comercio internacional, no es porque los pueblos demandaban gestionar con TAD, nace por una cuestión de que a través de la economía que se ejercía a través de las redes, de alguna manera surge un polo de florecimiento en un momento en el cual el mundo estaba bastante en crisis. Pero lo más importante es que en esa época había una gran crisis, que recién lo dijeron los compañeros, de representatividad de los estados, había una gran crisis institucional. Pero no esquizofrénicamente, sino entendiendo de la historia que nosotros veníamos, durante esa década, a la vez que fuimos teniendo el proceso de reforma del Estado, que lo podemos situar entre el 89 y el 99, también tuvimos todo un proceso en el cual se desarrolló una estrategia para lograr la negociación colectiva, para lograr democratizar las instituciones de la administración pública a través de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque nosotros, en esta época en la cual se empiezan a implementar estas tecnologías, porque la implementación de las tecnologías no vino con el plan de modernización en marzo de 2016. La primera vez que se instituye la modernización del Estado argentino es en el año 1996, con el decreto 558, que es complementario de la segunda ley de reforma del Estado, la 26.000, no me acuerdo cuánto, del año 96. Que es la ley que, o sea, nosotros reforma del Estado tenemos una primera ley en el 89, que es la que instruye la privatización de las empresas públicas y la reorganización, el achicamiento de organismos públicos, y después hay una segunda instancia en el 96 con una segunda ley que manda a que el Estado tuviera que rendir ciertas cuentas sobre su ejercicio fiscal y que también lo que hace es, discúlpenme, se me vino un lapso. Bueno, nada, esa es la segunda rosca de la reforma del Estado en el año 96. Esta ley, puntualmente, que viene a terminar de cerrar, lo que hace, ahí ya me acordé, lo que hace es instruir que se abra un comité específico para dar finalización al proceso de reforma del Estado y que se inicie un plan, un proceso de modernización del Estado, ¿sí? Esto se instruye con el 558 que viene a complementar esta ley del 96. Entonces, ya fíjense cómo venimos de reestructuración, de achicar el Estado para engrandecer la nación, pasamos a hablar de modernización.
Y siempre, o sea, todo ese eje se da bajo la línea de tenemos algo gigante, torpe y que no funciona, pero basándose en decretos, en normas paralelas, como mencionaba Javi, como el 92 del 95, que permitían la contratación de personal de mano de obra, trabajadores calificados como locación de servicio o como locación de obra, en paralelo a la existencia de la consagración en 1991 del SINAPA, que instruía la forma de contratar justamente a personal calificado, de tener una carrera, de tener capacitación, que establecía la estabilidad de la función. Pero bueno, entonces decimos que por un lado vamos teniendo un proceso de reforma del Estado y que paralelamente a eso vamos teniendo un proceso de elaboración de la negociación colectiva. Pensemos que el convenio 154 de la OIT en la Argentina no se ratificó, no se aprobó, sino hasta el año 88. Y fue gracias a este convenio, a la ratificación de este convenio en el año 88, a pesar de que ya veníamos de una mesa de negociaciones del 87, pero eso es otro capítulo, pero es gracias a que se ratifique este convenio que en el año 92 nosotros los trabajadores públicos podemos tener nuestra ley de negociación colectiva propia del sector público que nos habilita, y esto es muy importante porque cuando hablamos de modernización y tecnología siempre nos preguntan por el futuro del trabajo. Yo digo, bueno, el futuro en realidad, el futuro no está escrito, pero sí tenemos escritas normas que nos habilitan y que nos dan el lugar para discutir de qué manera se va a escribir ese futuro. La ley de negociación colectiva para el sector público, en su artículo 8, nos habilita para todo este tipo de discusiones. Y a pesar de que cuando salió, al igual que cuando se implementó el SINAPA en el año 1991, todavía teníamos la ley que regía el empleo público, no reconocía la asociación colectiva, porque de hecho la ley 22.140 de función pública excluía de sus términos, o sea, dejaba fuera del colectivo de trabajadores reconocidos aquellos que estuvieran en espacios de negociación colectiva, de convenios colectivos. Sin embargo, se fue avanzando en esta elaboración de derechos. Y como fruto de esto, en el año 99, ¿y por qué me fui para el lado de resaltar, o a lo que comentaron los compañeros, tratar de resaltar el aspecto de la negociación colectiva? Porque nuestro derecho, el derecho laboral público, si hay algo que tiene de característico, a diferencia del resto del derecho del trabajo, es que es fruto del diálogo social. O sea, nuestro derecho es el fruto, o sea, nace, a diferencia tal vez del derecho laboral del sector privado, que viene muy nutrido de las relaciones de lo que era antiguamente que pertenecía al Código Civil, de todo el derecho privado. El derecho laboral público, como realmente bien planteaban los chicos, la diferencia que hace la Constitución Nacional en el 14 bis, quiere con prevenir que los cargos en la administración pública no fueran el botín de guerra de los gobiernos de turno, es mantener la independencia de la administración pública y los gobiernos, ¿sí? Con el único requisito, el único filtro de la idoneidad que aparece en el artículo 16 que marca la igualdad de oportunidades. Y a partir de este espíritu democrático que tiene nuestro derecho, no es loco entonces, o sea, no es loco y no es casual, que en este momento en el que se da la reestructuración, y fue muy sabio por parte de la organización de los trabajadores, de la organización colectiva de los trabajadores, promover en el marco en el cual se daba una reestructuración que pudo haber sido netamente negativa, promover los espacios e institucionalizar los espacios de diálogo social que nos permiten llegar al año 1999 con una ley marco de regulación de empleo público que, contrario a lo que es, incluso de una manera yo creo muy superadora a las normas de derecho laboral privado, pone la negociación como base para todo. De hecho, la ley se declara como un piso mínimo de derecho para ser superado a través del diálogo social. Después tuvimos nuestro segundo convenio, por ahí en el 99 también tuvimos el convenio 99, después tuvimos el 214-2006, lo que explicó muy bien Javi, el paso al cine. ¿Y por qué menciono esto cuando el tema que a mí me toca es hablar de la digitalización? Gracias. Cuando me toca hablar de la digitalización. Porque cuando hablamos de los planes de modernización del Estado, que es la forma política en la cual se encuadra esta estructura normativa que legitima la aplicación de tecnologías a todo el proceso institucional de la administración pública, como decíamos antes, a la gestión de servicios y a la gestión también de gobierno, lo que se suele hacer es dotarla con este poder, decíamos, mesiánico, ¿no? Como de autonomía. Y esto no es real. La tecnología no es algo que venga a comernos los puestos de trabajo,
La tecnología tampoco es algo que venga a solucionarnos la vida, no es algo que venga a resolver los déficits, las falencias ni las deudas de la administración. Los déficits y las deudas de la administración en lo que tiene que ver con su necesidad de jerarquizarse, solamente se van a resolver cuando realmente tengamos al personal más idóneo en los cargos que haya que ocupar, porque ese va a ser el personal que, dotado con la estabilidad, va a poder plantarse frente al nuevo puesto directivo y decir, yo voy a apretar el botón verde y no el rojo para prender la cafetera. Y con la tecnología, prender el botón verde o el botón rojo se vuelve no solamente más peligroso porque no lo conocemos, se vuelve más peligroso porque gestionar a través de estas tecnologías es gestionar con el riesgo de utilizar una herramienta que tiene un poder exponencial, que cuando vos te das cuenta del daño, revertirlo es muchísimo más tarde. ¿Se entiende a dónde voy? Si nosotros vamos a empezar a gestionar utilizando herramientas tecnológicas, ya sea para gestionar la distribución de las tareas, ¿sí? Me gustaría saber si ustedes no notaron modificadas sus tareas de que empezaron a recibir las notificaciones electrónicas, o lo que hace un compañero de mesa de entrada, traerte el expediente, hablarlo con un jefe, ahora te llega todo, tenés que meterte en una plataforma y ver qué tenés, qué se te asignó como si la máquina fuera la que te lo tira. Digo, este riesgo, tanto desde lo que tiene que ver con la distribución de la tarea, como lo que tiene que ver con la administración de los derechos de nuestro pueblo, y este riesgo de perder la conciencia de lo colectivo, estas tecnologías que son de la decisión que se multiplican de una manera exponencial, si no tienen una fiscalización, un control, desde el momento en el cual se planifica de qué manera se van a implementar, qué tecnología se va a implementar, para qué se va a implementar, a quiénes le va a llegar, cuál es el objetivo. Si no se está encima de eso y después se evalúan con cierto rigor los producidos y los efectos de manera sistemática, el riesgo que tenemos de que provoquen mayores daños que beneficios es bastante grande, sobre todo si le damos este poder fetichista, que ni siquiera vamos a tener un responsable, porque si hoy nos cuesta tener un responsable, si encima el responsable va a ser la aplicación, vamos a tener no solamente los servicios públicos en jaque, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el sistema democrático puesto en una situación de mayor riesgo. Entonces a mí me parece, para cerrar, que es muy importante tener presente la importancia que tuvo el diálogo social y que tiene la negociación colectiva en nuestro derecho, porque es la manera de entender, cuando pensemos en el futuro de trabajo, que nosotros nos venimos preparando para esto desde hace más de 30 años, porque todo esto empezó con el proyecto de reforma del Estado. Todo esto empezó hace más de 30 años, por algo en el 96 nace el Fondo de Reconversión Laboral, por eso después tenemos la escuela del FOPECA. Digo, o sea, nosotros hoy tenemos, gracias a nuestro poder para nuclearnos, a nuestro poder para organizarnos como colectivos, las herramientas, pero sobre todo la conciencia y la capacidad de organización para enfrentar que cualquier plan político que venga a montar una estructura normativa que está bien, para aplicar tecnologías que está bien, pueda pasar por nuestra supervisión para que esas tecnologías sean convenientes, no solo para el desempeño de nuestros trabajos, sino para poder cumplir mejor nosotros nuestra obligación y nuestro compromiso, que es velar porque los servicios públicos lleguen bien al pueblo y garanticen el goce pleno de los derechos de los argentinos y de las argentinas. Esa es la importancia que tiene entender el peso de la negociación colectiva, de la organización de los trabajadores y de conocer el derecho laboral público, reconocer y reivindicar la carrera y la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras públicas. Antes de presentar a Andrea, dos cosas, ¿no? Por un lado, cuando empezamos a preparar todo esto, dicen, uy, 15 minutos, y se ponen todos nerviosos porque 15 minutos parece que es un montón de tiempo, pero es tanto lo que tenemos para decir que después los 15 minutos parece que nos quedaron chicos y nos quedan un montón de cosas para decir. Voy a presentar a mi compañera. Voy a decir algo. No tenemos un panel paritario casualmente, sino porque es la realidad de nuestra organización gremial. Y la verdad es que así trabajamos. Este es nuestro tercer panel del día. En realidad el cuarto, porque estuvieron los compañeros y las compañeras de UPCN Provincia de Buenos Aires, luego estuvieron los compañeros del Ministerio de Salud de la Nación,
donde también mayoritariamente fueron mujeres. Luego fue la presentación de la revista Escenarios. Este es nuestro cuarto panel del día, lo vamos a cerrar con Andrea, que entre otras muchas cosas, la vamos a presentar como corresponde, siempre y cuando yo encuentre dónde la tengo anotada. Pero bueno, Andrea D'Atena estudió Derecho en la UBA, obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Austral mediante beca FOPECAP, que seguramente nos va a explicar de qué se trata, miembro paritario de Igualdad de Oportunidad y Trato por UPCN en la Delegación Ministerio de Turismo y Deportes, colabora activamente con la Secretaría de Profesionales, docente por la UNTREF y IUPFA en materia de violencia institucional, violencia de género e identidad de género. Todo suyo. Bueno, bueno, nada, gracias por el espacio, fundamental para que podamos contar todo lo que venimos haciendo y lo que venimos trabajando desde la organización sindical, ¿no? El micrófono está ahí, bueno, así los o sea que no me están voy a del poder otro lado parar, te escuchan. Vení acá, si no. Dale, Así sí, te yo soy medio escuchan. inquieta, pero bueno. Camina, pero ahí No, tenés el no pasa micrófono. nada porque no traje el PowerPoint y tampoco veo bien. Entonces, bueno, vamos a lidiar con todas esas cosas. Pero bueno, lo cierto es que creo que toda esta presentación que me tocó a mí hacer en esta oportunidad no es mía, sino que es un proceso colectivo que venimos trabajando en la organización sindical. Soy trabajadora pública hace 20 años, modalidad contratada, ¿sí? Para su servicio, pero sí me considero una empleada de planta permanente con una profesión en sí misma. Digo que pasé por la Universidad de Derecho, que fui capacitada por las becas FOPECAP, que nos lo da la organización por medio de la negociación colectiva, que es paritaria, y es una oportunidad que tenemos las mujeres, ¿no? Y que debemos aprovechar. También la tienen los varones, por supuesto. Pero a mí me toca hablar, en este caso, de la mujer en el empleo público como una deuda pendiente, ¿sí? Y luego de escuchar a mis compañeros y a mis compañeras, pensaba en que me toca hablar de la mujer como una deuda pendiente y cuántas deudas pendientes, ¿no? Y esto es importante. Entonces, en el trabajo lo que traté de hacer, o lo que tratamos de visibilizar también desde la organización, es la problemática estructural, ¿sí? Que tenemos cuando hablamos de desigualdades, ¿sí? En este caso, de desigualdades de género. Pero como vemos, hay una problemática estructural de desigualdades con los trabajadores y las trabajadoras públicas. Bien, también visibilizar, ¿sí? La falta de acceso que tenemos las mujeres a los cargos de conducción, ¿sí? Que, como bien hizo Javier y como también demostraron Mateo y Cecilia, como hay una lógica del sistema que se rompió, ¿sí? Les voy a mostrar cómo aún en esa discrecionalidad política las mujeres también se están perdiendo, ¿sí? O voy a intentar demostrarlo. Y después también tengo propuestas, ¿sí? No es que creo que todo está perdido, sino que la propuesta tiene que ver con tratar de sostener algunas medidas que existen y que podemos crear y seguir construyendo en el tiempo y de manera sostenida, con una herramienta que es fundamental, recién lo comentaba Cecilia, y que todo el tiempo lo vimos trabajando en nuestra organización, que es aquella que, digamos, es menos conflictiva, y que es la herramienta de la negociación colectiva, sin duda, que surge del movimiento obrero. ¿Y por qué hago? Y después tengo una conclusión que se las voy a contar después. Pero para trabajar esto, me gusta pensar en paradojas, porque acá, cuando los compañeros contaron sus trabajos, también hablaron de paradojas. Y la paradoja que voy a demostrarles es la siguiente. Nosotras las mujeres argentinas, en el año 47, gracias al movimiento obrero, con el movimiento obrero organizado, las mujeres organizadas, logramos un hecho fundamental, que es votar. ¿Sí? El 23 de septiembre tuvimos nuestro acto recordando este día fundamental, donde las mujeres empezamos a formar parte de la vida pública a través de la política, que es un montón. ¿Sí? Bueno, ahí empiezan a nacer, yo digo, la protección de los derechos, siempre hablando de nuestro país, ¿sí? Porque nos importa el Estado como lo vemos acá, ¿no? Sin negar la historia y sin negar la lucha de las mujeres y del nacimiento de los estados modernos, donde las mujeres siempre acompañamos en las luchas, acompañamos a nuestros compañeros en todos los procesos que tenían que ver con el sacrificio, como nos decía Eva, pero no éramos reconocidas en el derecho. Entonces, acá lo fuimos en esa época. Y después les voy a contar en mi conclusión por qué marco ese hecho como fundamental. Ahora bien,
Después, con posterioridad, empezaron a surgir leyes, aparecieron protecciones en las normas laborales, como es la protección de la maternidad, si queremos pensar en perspectiva de género, aparece una reforma constitucional que la moderniza un poco, ¿no? Y visibilizando una reforma constitucional que fue la de 1949, donde se incorporan tratados de derechos humanos, ya con el advenimiento de la democracia, bastante tiempo, donde la Argentina se compromete a empezar a cumplir esos tratados. Y como tiene que empezar a cumplir con esos tratados, se empiezan a incorporar leyes. Y tenemos un montón de leyes que parecería que si nada de esto existe y lo único que hay son las leyes, las mujeres acá viven de maravilla, ¿no? Tenemos leyes que nos protegen contra la violencia de género, contra la violencia por el hecho de ser mujer. Nosotros, el movimiento obrero, en la administración pública, con nuestro convenio colectivo, el 214, también incorporamos leyes que tienen que ver con el ingreso, por ejemplo, a la administración pública sin discriminación hacia la mujer, adoptamos los tratados internacionales, hemos trabajado muchísimo en ese convenio y seguimos trabajando, y después vamos a ver, por medio de la negociación colectiva, ampliando los derechos hacia la mujer. Entonces, parecería que leyes no nos faltan. Es más, hoy tenemos un ministerio de género, mujeres y diversidades, donde uno puede meterse en la página de este ministerio y va a encontrar un montón de programas que son maravillosos, porque realmente uno, que lo observaba el otro día, se llama General, uno lo pone y te dice en cada provincia todas las leyes que hay, toda la comisaría de la mujer, digamos, la ayuda para las mujeres con violencia, educación, hay de todo. Entonces uno dice, bueno, tenemos leyes, tenemos programas, tenemos provincias que adoptan estos programas, pero resulta que cuando nosotros sacamos una fotografía de lo que nos pasa en el empleo público, nos encontramos con una realidad totalmente diferente. ¿Cuál es la realidad con la que nos vamos a encontrar? Nos encontramos que el 77% de los cargos de conducción, direcciones, coordinaciones, como bien decía también Javier y como también lo señalaba Mateo, son cargos que se acceden por medio de la discrecionalidad. O sea, ya estamos rompiendo una profesión en sí misma que es la de ser empleado público. No la profesión que uno tiene, sino esa profesión, que es la carrera administrativa, la que llevamos al oficio que tenemos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y eso está roto. La discrecionalidad, a partir del congelamiento de los cargos, quedó a discrecionalidad de la política. ¿Qué pasa? Que aún en esa discrecionalidad las mujeres no estamos. Y lo que es peor, ¿sí? De ese 77% de esos cargos de conducción, hay un 57% que está, digamos, ocupado por varones y un 47% por mujeres. Pero de ese 57%, el 34% no cumple los requisitos para el cargo. Exactamente. Y de las mujeres, que somos el 47%, el 18% no cumple los requisitos para el cargo. ¿Y esto qué nos demuestra? Que las mujeres estamos más preparadas, que las mujeres utilizamos la herramienta colectiva del FOPECA, que nos capacitamos y que estudiamos más que los hombres. Pero los hombres no tienen tanta necesidad de estudiar. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de la discrecionalidad de estar. Y no es contra los hombres ni contra los compañeros, sino que es contra otra cosa que es mucho peor, que es el verdadero problema de la cuestión, que tiene que ver con una estructura cultural de poder arraigada, una simetría, así como los trabajadores y las trabajadoras del Estado tenemos esa simetría y nos encontramos en, digamos, desde el movimiento obrero en desigualdad de condiciones y necesitamos del movimiento obrero, de los sindicatos, para poder conquistar estos derechos, las mujeres también tenemos esta problemática en la sociedad. ¿Y por qué esta lucha? Que no es solamente de mujeres. Es una lucha que debemos llevar adelante, los compañeros y las compañeras, todos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un Estado que sea igualitario? ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿Cuál sería el problema? ¿La quita de los privilegios? No. Las mujeres somos más pobres. Y esto está demostrado, no lo digo yo. Hay un estudio de la CEPAL, que yo lo cito también en el trabajo, que dice que la pobreza vivida por un hombre no es lo mismo que la pobreza vivida por una mujer. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres además sufrimos de otras múltiples desigualdades, como es a veces el abandono de las responsabilidades familiares por parte de nuestros compañeros, la violencia que desplaza también a nuestros compañeros, la raza, la clase, la cultura. Todas estas múltiples discriminaciones también las vivimos. Somos la mitad del mundo las mujeres, pero somos la minoría de las minorías, siempre. Por eso creo yo, y estoy convencida, que el cambio, para llegar a un cambio radical, estructural, es desde el movimiento obrero.
no me quiero olvidar de nada, pero sí quiero señalar, bueno, ya señalé del convenio del colectivo, no quiero dejar nada fuera, bueno, los datos ya se los comenté, los sesgos de reclutamiento. El otro día, en el evento que hizo PCN, vino Ana Castellani, y ella misma decía que cada vez que se desocupaba un cargo, vos estabas cuando lo decía, ella misma tenía que hacer el esfuerzo para reclutar a una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos otra problemática. Y por algo, en el año 2012, se promulgó la ley de los usos del tiempo. Entiendo que el tiempo es oro. Eso es algo que me enseñó una vez una profesora de inglés. Vos comprar cualquier cosa menos el tiempo. Sin embargo, nuestro tiempo, el de las mujeres, es un tiempo que Eva también lo decía, ¿no? Decía que limpiar, que cocinar era un sacrificio, parecería, porque las mujeres estábamos pensadas para el sacrificio y no para otra cosa. Entonces, ese sacrificio tiene que tener un valor. Y un valor que tiene que ser dado por la sociedad. Por eso tenemos que replantearnos cuál es el lugar que la mujer ocupa en ese sistema productivo. Porque eso que hace, el cuidado, la limpieza, pensar en todo lo que hay que hacer en el hogar, es un trabajo que también se brinda a esas personas que viven en la sociedad y que van a aportar en la sociedad. Entonces, las estadísticas del uso del tiempo sirven para poder identificar en qué usamos las horas las mujeres y en qué usan las horas los hombres. Y en poder empezar a cambiar esa simetría. Y a partir de ahí, hacer políticas públicas y hacer política sindical, como lo hemos hecho nosotros de la organización. Lo que hicimos, gracias a la herramienta de la negociación colectiva, pudimos poner, por ejemplo, las franquicias para las mujeres cuando tenemos que llevar al nene a un acto, cuando hay que encargarse un hijo discapacitado, ¿sí? La licencia por violencia de género, las licencias por responsabilidades familiares. Esa es una forma de colaborar a cambiar esta coyuntura que se da, que es arraigada, que está en nuestra cultura. Por eso los sesgos, ¿no? Inmediatamente, ¿qué pensamos? Vamos a contratar a un hombre para que una mujer después tiene hijos o se enferma, tiene que quedarse ella. O sea, claro, asignamos, exactamente, asignamos un lugar a la mujer de manera natural y en realidad es cultural, ¿sí? Esto es lo que, digamos, es importante a veces con los datos poder ver. Por eso me importaba hablar de los usos del tiempo y sobre todo de la feminización de la pobreza. La OIT, la OIT Mujeres, la ONU Mujeres, están preocupados por este tema. Hay un compromiso, ¿sí? Para poder achicar esta brecha, ¿sí? Y yo creo que en el empleo público es importante la herramienta colectiva del FOPECAP, porque esto nos ayuda a poder transformar esa realidad. Tenemos una ley también, que es la ley de capacitación en violencia de género para todos los empleados y empleadas públicas. No alcanza con esa ley. Necesitamos mucho más que eso. Tenemos una ley que también incorpora el cupo para las personas travestis, transexuales y transgéneros. No alcanza con eso. Necesitamos, digamos, romper esas barreras que nos impiden a las mujeres tomar parte de los lugares de conducción, de los lugares de toma de decisión. Esto también es importante y lo quiero remarcar. Las mujeres nunca nos fue dado ningún derecho. Como bien les comenté recién, desde el comienzo de los estados modernos quedamos fuera. Tuvimos que salir a pelear. Entonces tuvimos que salir a conquistar nuestros derechos, tuvimos que salir a conquistar la posibilidad de estudiar, la posibilidad de ser parte de lo político. Sabemos de lucha, por eso también está comprobado, y también hay un estudio de unas mujeres muy interesante sobre eso, cómo cuando las mujeres forman parte de las políticas públicas tienen un pensamiento distinto, porque como tenemos otra mirada, aumentamos hasta el Producto Bruto Interno, porque pensamos en lo sostenible, pensamos en la ecología, tenemos otra mirada, ¿sí? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque forma parte de la lucha. Yo no voy a aburrir más, pero sí me gustaría decir algo. Como todo comenzó con, digamos, con la lucha del voto, con el movimiento obrero, creo que es ahí por donde vamos. Creo que la salida para estos cambios es desde el movimiento obrero. No tengo, estoy cada día más convencida que esa ampliación de derechos se hace en el movimiento obrero. Y quiero decir algo, renunciar a la política es renunciar a la lucha. Y renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida es lucha, decía Perón. Pero antes, para cerrar esto, quiero leer algo que a mí me gusta mucho y me conmueve cada vez que lo leo. Nosotros estamos ausentes en los gobiernos, estamos ausentes en los parlamentos, en las organizaciones internacionales. No estamos ni en el Vaticano ni en el Kremlin, ni en los estados mayores de los imperialismos, ni en las comisiones de energía atómica, ni en los grandes consorcios, ni en la masonería, ni en las sociedades secretas. No estamos en ninguno de los grandes centros que constituyen el poder en el mundo.
Y sin embargo, estuvimos siempre a la hora de la agonía y de todas las horas amargas de la humanidad. Parece como si nuestra vocación no fuese sustancialmente la de crear, sino la de sacrificio. Tenemos que cambiar esta realidad. Esto lo expresa Eva en La razón de mi vida, un libro maravilloso. Y bueno, los invito a ser parte de este cambio. Bueno, nos quedaron unos minutitos, no sé si alguien de los que está por allí quiere hacer alguna pregunta, si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta. Cuando vos hablabas del voto, recordaba cuando sale a pelear Eva con las mujeres por la ley del voto femenino, que decía, no queremos que nos lo den, lo vamos a conquistar, o sea, lo vamos a pelear nosotros y lo vamos a conseguir nosotras, ¿no? Y bueno, cuando vos hablabas de esto, de que siempre tuvimos que salir a conquistarlo y nada se nos dio. ¿Alguna pregunta? Hay un comentario. ¿Querés leerlo de ahí? Sí. ¿O querés leerlo acá? No leo de acá. Ignacio Andrés Rivas dice, un problema serio es que los cargos de directores nacionales desde hace muchos años se toman como si fueran cargos políticos, por lo que se efectúan designaciones sin los requisitos, la experiencia, la capacitación y conocimientos necesarios para el desempeño del cargo. Con una fórmula que dice, dase por designado con carácter transitorio a partir de, por el término de 180 días, ¿verdad? En el cargo de director nacional, ¿no? Y además en muchos casos la designación se hace con carácter de excepción de lo que dispone el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo, acerca de los requisitos para desempeñar el cargo. ¿Hay alguna forma de que se vuelvan las designaciones como corresponde? ¿Se está tratando de solucionar este problema? Muchas gracias. Aquí. Bueno, sí, un poco lo expresé en la presentación. A ver, hay un convenio colectivo, hay una prórroga en la implementación del anexo 4 del CINEP, por el cual se establece el procedimiento para el acceso a estos cargos. Lo dije en la última parte de la exposición, la prórroga vence el 31 de diciembre de este año. Es una buena oportunidad para implementar nuevamente, para de una vez por todas, no nuevamente, de una vez por todas, desarrollar el sistema de alta dirección pública como corresponde, como establece la ley, con transparencia y con seguridad y reglas generales de juego para todos los que quieran concursar.